Vamos a abrir Mateo capítulo 20. Y el tema que vamos a compartir hoy es la influencia que viene del yo o de afuera. Me decía un anciano que está entre nosotros, que fue compañero mío de trabajo en Vialidad, y él me decía siempre: pastor, la primer campana la que suena más fuerte. Y yo le digo a usted el proverbio según San Héctor: de lo que te dicen no creas nada, y de lo que ves cree la mitad. Y esto me lo enseñó un judío en el pueblo de Alcará, acá en Entre Ríos. Hace muchos años, cuando estaba trabajando en Vialidad y iba a arreglar las máquinas. Entonces, la campana primera es la que suena fuerte, pero ojo que está lo demás, que debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay influencia que viene muchas veces de afuera. Y esta semana Dios puso en mi corazón un texto acerca de la madre de los hijos de Zebedeo, que fue con los hijos de Zebedeo, se postró delante del Señor y dijo: Señor, ordena que en tu reino un hijo esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor le dice: usted no sabe lo que está pidiendo. Amén. Aún estos hijos de Zebedeo creo que usaron su propia madre, diciendo: bueno, si a nosotros no nos respondió el Señor, si voy con mi madre, quizás a mi madre escuche. Pero Jesús nunca se podía contradecir en su palabra. Él es inquebrantable. Nosotros somos quebrados. Mateo capítulo 20, versículo 20 dice lo siguiente. Póngase de pie. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué queráis? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: ¿podemos? Él le dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, le dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hablarle a tu hermano y decirle: nos llamó el Señor a trabajar y a servir. No hay otra cosa, ¿eh? El servicio, el trabajo confirma nuestra fe. Sin obra, la fe está muerta. Lo dice Santiago. Tomen asiento, hermano. Amén. Entonces, hemos estado hablando durante varios días en las predicaciones acerca de los dones que Dios nos dio y nos concedió. La Biblia dice que cuando se trató de los ministerios de Cristo, primeramente apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos seamos un varón perfecto. Todos tenemos que ser personas perfectas. Qué difícil, ¿no?
Entonces en 1 Corintios capítulo 12, verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién reparte los dones? ¿Quién nos da la capacidad para llevar adelante la tarea, la misión, lo que cada uno tenemos que hacer? El Señor. Algunos están para limpiar el templo, limpiar los bancos. Usted cuando se sienta dice, gracias a Dios que no hay tierra, que no hay mugre y no se ensucia la ropa. Que el piso está limpito, que todo está bien ordenadito. Hay otros que están para estar en la alabanza, otros están para estar en la vigilancia, cuidar, vigilar, estar cada uno en su lugar y en su puesto tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Pero ¿quién le asignó eso? El Señor. ¿Lo entiende? ¿Lo comprende? Bueno. Ahora fíjese, hermano, que cuando hay intereses personales, bueno, estos días atrás yo le decía, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y usamos un ejemplo, el perro se rasca para adentro, un ejemplo horrible del perro, porque el perro tiene una característica horrenda en todos los aspectos. También eso hemos hablado, hemos dicho, ¿cuál es la característica del perro? Es traicionero, es mezquino, oculta la comida, la entierra, no comparte, sucio en la sexualidad, ¿o no? Amén. Dice el versículo 24, después que la madre y los hijos de Zebedeo se inclinaron ante el Señor y le pidieron que pudiera estar uno a su derecha y otro a su izquierda, la madre habrá dicho, ¿te imaginas en el reino un hijo a la derecha y el otro hermano a la izquierda? Todo lo que yo quiero me lo van a dar. ¿Cuánto interés a veces hay en las madres por sus hijos o no? Yo muchas veces he dicho algo fuerte, hermano, y a veces a alguno no le puede gustar, pero he dicho muchas veces, las madres se enamoran más de los yernos que las hijas mismas. ¿Lo escuchó? Un solo amén. Vos, te conviene. Este es rubio, es lindo, es ojo celeste. Amén. Pero cuando llega la edad de los viejos, hermanos, ¿cómo quedamos los ojos celestes y los ojos verdes? Hechos pedazos. Ahora, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, no se enojaron contra la madre. Se enojaron contra los dos hermanos porque eran ellos los que estuvieron diciendo, mamá, mamita. Hay muchos nenes de mamá o no muchas veces. Por lo general los varones se inclinan más a la madre que al padre. Yo lo veo en mi familia, tengo 5 mujeres y 2 varones. Los varones están mamá. ¿Cómo te dicen, Graciela? La reina madre. Cuidado, si estamos bien con la reina madre, estamos bien con todo. Las mugurizas no, están conmigo. Bueno, seguramente usted hace un análisis también de su vida y dirá, bueno, más o menos lo mismo. Tenemos un ejemplo, hermano, para aceptar solamente la voluntad de Dios para con nosotros. Hay un ejemplo bíblico que el Señor lo dio antes de irse al cielo para que todos entendamos qué es lo que a Dios más le agrada. Dice capítulo 21 de San Juan, versículos 18 y 19. De cierto te digo, ahí ya cuando el Señor repite 2 veces esto, de cierto, está diciendo, préstenme atención, abran los oídos, abran los ojos bien grandes, permitan que yo toque su corazón como el corazón de Lidia, para que estén atentos a la obra que yo quiero hacer contigo, Lidia, para que tú, que estás rica económicamente, puedas sostener los viajes del apóstol Pablo, para que él me lleve la palabra por todo Asia Menor. ¿Está?
de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Cuando llegamos a cierta edad, hermano, ya no podemos hacer lo que queremos. ¿Sabe usted eso o no? Ya te empiezan a doler las rodillas, ya te empiezan a doler los tobillos, ya te empiezan esto, lo otro, y Dios nos libre de que caigamos en una situación de pañales. Una de mis hijas que le gusta la broma, me decía, ya vas a ver vos cuando seas viejo, ya te voy a agarrar con una manguera, me decía. La que está en Canadá, esa, media atrevida, ¿vio? Dice, extenderás tu mano y te ceñirás a otro y te llevará donde no quiera. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Cómo podemos seguir al Señor si no aceptamos que ya no vivimos para hacer lo que nosotros queremos? Si no vivimos para hacer lo que Dios quiere. Lo que a Dios le agrada. Ya no vivimos para nosotros, ya vivimos para Él. Ya no vivimos para un partido político o otro partido político. Ya no vivimos para, hermano, Boca o River. Vivimos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Vivimos para agradar al Señor en todo lo que Él nos manda a hacer y llevar adelante. ¿Sí o no? Estaba escuchando un predicador y me gustó. Y él le habló a todos los políticos en este momento, no usando ningún nombre, ni usando ningún partido, simplemente dijo, Dios levantó un pueblo, Israel, para que ese pueblo sea un pueblo de ejemplo para todas las naciones. Y dijo, usted agarre y lea todos los libros, me refiero de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, lea, dice allí, las crónicas y usted va a ver que cuando los reyes hacían lo bueno delante de Dios, todo el pueblo le iba bien. Y cuando los reyes hacían lo malo, que fueron más los que hicieron lo malo, léalo esos libros, ¿me entiende? Le iba mal. Entonces dijo, entiendan señores, quien gane, quien llegue a la presidencia, debe hacer lo bueno y entonces a todo el pueblo le va a ir bien. Qué mensaje para todos nuestros conciudadanos políticos. Porque mi hijo me dice, papá, ya no quiero escucharlos más. Estoy harto, estoy cansado. Me trae náuseas todo esto, uno, el otro, mentira, engaño, estafa, todo para ver si pueden llegar. Y acá hay un solo secreto. Busquen a Dios. Hagan la voluntad de Dios y le irá bien al que gobierna y le irá bien al pueblo. Y si no, mírenlo en la Biblia, porque el pueblo de Dios fue levantado, se le confió la palabra justamente para que los demás pueblos puedan ver en ello. También Jesús en un momento dijo, el camino del Señor es blasfemado por la mala conducta y la mala forma de proceder del pueblo. La mejor forma de evangelizar, hermano, que nosotros tenemos cuando somos como Jesús oró, dice, Señor, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, para que el mundo crea. Entonces, qué interesante que es la unidad. ¿Qué decía el Martín Fierro? Famoso Martín Fierro. Sean los hermanos unidos, pon la ley primera. Si no lo devoran, lo de afuera. Un reino dividido no permanece, dice la Biblia. Por eso cuando habló de Satanás dijo, el diablo no está dividido, está bien unido. Por eso permanece hasta que él ponga final al diablo y lo ate por 1000 años. Y reine sobre la tierra por 1000 años, justicia, orden, paz, abundancia. Como le dije estos días atrás, vamos a llevar los racimos de uva en una palanca y no vamos a poder llevar más que 2 porque van a ser tan grandes y tan pesados que no lo va a poder llevar.
Y las vacas van a dar 75 litros de leche cada una. Espero que tengamos buenas ordeñadoras, porque si usted tiene que sacar 75 litros de leche de una vaca, no sé cómo le va a quedar la mano. Yo lo hice, yo sé lo que es eso. Que yo me divertía cuando era jovencito, agarraba la teta de la vaca y le hacía a mi padre acá la nuca, y mi padre, que era tan manso, Héctor, me decía. Dios nos bendiga. La zanahoria dice que van a ser como el brazo de la mano, ya Dios lo hizo en Centroamérica, en un lugar. ¿Usted se da cuenta de todo lo que viene? ¿Usted sabe que la Tierra va a sufrir un giro en su grado normal y justamente para que la Tierra produzca todo esto? Todo está en la Biblia. Lea la Biblia, estudie la Biblia, conozca la palabra. Es el manual de Dios para el hombre. Bueno, se lo estoy diciendo, pero le estoy haciendo un desafío. Ahora fíjese. Cuando él llamó, hermano, había una multitud de judíos, un pueblo muy grande era. Pero él llamó solo 12. ¿Por qué llamó solo 12? ¿Y por qué no llamó a más? Cuando Moisés, hermano, era el hombre de Dios que tenía que mostrar a Dios a través de su vida, estaba desde que salía el sol hasta que entraba el sol atendiendo los problemas del pueblo. Y viene el suegro y le dijo, estás haciendo mal. Llama a 70 varones y ponle la carga a ellos y que ellos resuelvan los problemas del pueblo. Y cuando haya algo que no lo puedan resolver, que te lo traigan a ti. Orden, distribución de trabajo, preocupaciones por la obra de Dios. Pero a veces los hermanos todos solamente quieren hablar con el pastor. ¿Cómo hace el pastor? ¿Y la pastora? Bien. Dice aquí en Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Llamó a 12, le dio autoridad sobre los demonios. Cuando tú tienes autoridad para echar algún demonio, no te envanezcas, no creas que es tuyo, no saques pecho como el pavo real. Amén. Estos días una hermana que es profesional le regalaron un pavo de La Paz, me lo mandó a mí. Y yo lo miré y dije, vamos a comer pavo. Y lo mezclé con pollo. Y hice arroz con pavo y pollo. No se comieron el hueso del pavo porque es durísimo, pero lo comieron. No saquemos pecho como el pavo porque el pavo común, la pavita, es hermosa. Pero el pavo real es amargo, hace espuma, no se puede comer. Mirarlo, hermano, si no serás pavo real vos, ¿no? Dice que los nombres de los 12, acá ya menciona primero discípulos y después cuando le dio autoridad sobre los demonios y para sanar toda enfermedad, dice algo así. Los nombres de los 12 apóstoles, acá ya los mencionó apóstoles. Aquí ya le dio un título, aquí ya los puso en una condición diferente. Amén. Son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, que él también le entregó. Así que el Señor llamó a 12, pero llamó a uno que nunca se convirtió al Señor, que nunca tuvo la gracia para conocer al Señor. Aunque el Señor le dio la oportunidad, pero él amó más las cosas de este mundo. Él amó más, haga así, el dinero, porque después dice que se ahorcó cuando se dio cuenta de lo que había hecho.
Y hay personas que tienen tanto amor al dinero que el único Dios es el dinero. Por eso Jesús lo llamó Señor de señores. Es decir, el mamón, el Señor le dijo al dinero, no podés servir a dos, o a uno o a otro. Entonces tengamos cuidado que el dinero no pase a ser lo primero. David Wilkerson escribió un libro que se llama La visión del Señor, y él dijo que la prueba más grande va a venir sobre la iglesia. Cuando Dios comience a prosperar la iglesia, muchos se van a enfriar, se van a dedicar solamente a las cosas de este mundo y van a perder incluso su alma. Mire la palabra del sembrador, los espinos que tiene que ver con las riquezas, porque ya no tenemos tiempo para venir a la iglesia, ya no tenemos tiempo para escuchar la palabra, para leer, para orar, para visitar a algún hermano, para corregir a alguien, para instruir. Ojo, que las riquezas de este mundo no te atrapen, pero va a venir la bendición. Yo ya estoy viendo la bendición sobre familias de la iglesia. Yo ya lo veo. Algunos cuando llegaron aquí, no voy a decir, pero un poco más les tenían hasta pulgas encima. Bueno, estos son los nombres de los dos. Entonces vuelvo a repetir, dentro del pueblo de Dios había una gran multitud. Sin embargo, Él llamó solo 12 para una obra específica. Cuando Dios te llama para una obra específica, Él te va a dar poder, Él te va a dar autoridad, Él va a hacer la obra. Por ahí algunos me han criticado porque le predico a los políticos. Lo vengo haciendo desde que vine a esta ciudad. Por ahí algunos me han criticado porque le he predicado a los gitanos. Gracias a Dios que tenemos gitanos dentro de la iglesia. Hermano, yo tengo que hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Y creo que un día cuando llegue al cielo en la resurrección, o el Señor me lleve, me voy a encontrar con el doctor Montiel por todo lo que pasó. Y creo que a lo mejor también está Busti allí, aunque Busti por ahí estaba tan dedicado a las cosas de este mundo que el pastor que lo traía, que era piloto de avión, cuando él hizo la intervención, le dijo, estás muy bien posesionado, pero estás descuidando a tu familia. Y lloró como un niño. Estamos hablándole a la gente que se arrepienta y que la única salida es Cristo. No hay bandera para identificarnos por un lado con el otro. Sí, hermano, usted puede trabajar, servir y desde ahí hacer muchas cosas en favor del pueblo de Dios, como siempre sucedió en la historia. Yo no lo voy a criticar por eso. ¿Lo entendió? En esa obra, llamado para su obra específica, dice la Biblia que no todos estamos limpios para que se cumpla la palabra de Dios en una forma como el caso de Judas Iscariote. Así que espero que usted tenga el Espíritu de Dios, usted haya recibido la palabra de Cristo, usted por la fe la cumpla, la practique, porque si no tiene el Espíritu de Dios, la Biblia dice que usted no es de Dios. ¡Qué fuerte! ¿Qué preocupación tenemos que tener? Dice Juan capítulo 13, versos 10 y 11. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no está limpio todo. Ahora, ¿por qué dijo que hay que lavarse los pies? Yo en una oportunidad teníamos, cuando recién comenzamos la obra, unos problemas dentro de la iglesia que no sabíamos para dónde salir con Graciela. Enfrentado uno con otro, peleado uno con otro. Y digo, ¿qué vamos a hacer, Graciela, con esto? El Señor nos ordena, llévalos, juntarlos en una casa de familia, pedir de esas palanganas, no sé si está bien,
porque tiene distintos nombres. Y hacerle lavar los pies. ¿Alguna vez usted se lavó los pies? Usted sí. ¿Alguna vez le lavaron los pies a usted? Pero vio que lavarse los pies es una acción de humillación, de inclinación. ¿Y te imaginas a algún caminante que venga de varios kilómetros, sacarle las medias y sacarle el calzado y hay un olor a patacón, ¿o no? Y algunos tienen los pies lastimados, y algunos tienen juanetes, y algunos tienen callos, y otros tienen allí llagas y todo eso, y usted tiene que agarrar y meter la mano ahí y lavar. Pero dice que hubo unas mujeres que le lavaron los pies al Señor y le secaban con sus cabellos. Y dice que Jesús fue criticado por esa acción, porque si esto supiera que estas mujeres son rameras, son mujeres malas, no se dejaría lavar los pies. Y él le dice, ¿por qué están murmurando ustedes? Vine acá, nadie me lavó los pies. Y estas, en gratitud, porque les perdoné sus pecados, porque les hice libre de toda esa vida triste, que hay mucha gente que termina en eso, porque hay una historia atrás. Nunca condene, nunca juzgue sin ver y saber cómo son las cosas, porque siempre hay una historia atrás. De dolor, de sufrimiento, de padecimiento, de necesidades, de cuántas cosas. Pero a veces nosotros juzgamos y juzgamos mal. Amén, hermano. Entonces el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Pero por qué? Pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, hermano, tenemos que tener esta actitud. ¿Les gustaría un día lavarnos los pies? Tendríamos que traer varias palanganas acá, por lo menos 500 palanganas. Amén. Y agua en forma. Y allí meter la patita adentro, el piececito y lavarse los pies. Y algunos que son tan delicados. Amén. En Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queremos que nos hagas lo que pidiéremos. Yo creo, hermano, que ellos llegaron primero, antes que venga con su madre. Y le dijo, ¿qué queráis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Evidentemente ellos creían en el Mesías, en el ungido de Dios, o Cristo, la misma palabra en griego. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, ¿podemos? Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús llamándoles le dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Los ejemplos que nos dejó Cristo, los ejemplos que tenemos que tomar, hermano, para servir en el área
que Dios nos ha colocado. Ellos querían sentarse uno a la derecha, otro a la izquierda, y el Señor les cambia todo y le dice, no, pero bueno, ¿podemos pasar por donde vas a pasar tú? Sí. La Biblia habla de 5 bautismos, costumbres por lo menos. Y a veces se encierran en un solo bautismo y nada más. El bautismo que le está hablando acá el Señor es el bautismo del dolor, de la cruz, de la muerte. ¿Usted sabe lo que es ese bautismo? Nadie lo quiere. Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo porque dijo, no soy digno de que... Esto es historia. Jacobo fue muerto allí por el rey, en la cárcel. Ese bautismo, hermano, nadie lo quiere, el bautismo del dolor. Todos queremos estar sentados con Cristo en la gloria, pero hay momentos que tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Por eso la Pascua es tan maravillosa cuando le daban allí las hierbas amargas y le llevaban las hierbas dulces con miel y ciertos dulces de aquella zona. Y los chicos decían, ¿por qué tengo que comer estas hierbas amargas hechas con la raíz de rabanito? Porque estuvimos cautivos en Egipto y lloramos mucho. Y cuando le daba la otra hierba, dulces o dulce, y decía, ¿por qué esto? Porque salimos de la esclavitud y somos libres y la vida ahora es dulzura. Y cuando le daban las 2 hierbas mezcladas, los niños decían, ¿pero por qué? Porque en la vida, en un mismo día, hay dulzura y amargura. Amén, hermano. Mire que se lo repito yo estas cosas, ya estoy como un loro, ¿vio? Pero tenemos que entender. Entonces por ahí está todo bien. Todo bien y de repente, ¡pum!, algo nos pasa. Eso es Pascua. Eso es Santa Cena. Ese es un sacramento. Como el sacramento del casamiento, donde tú prometes ser fiel a tu esposa hasta que la muerte te separe. Cuidado, porque ahora es cambiar de mujer como cambiar un chupetín de la boca. Así que, Pablito, vas a tener que seguir con la que tenés ahí al lado y ella te tiene que aguantar a vos. Entonces Mateo dice que su madre, y en Marco dice que fueron Jacobo y Juan. Yo creo que insistieron ellos y dijeron, mira, el Señor no hace caso, mamá, anda vos, rogale, vos sos mujer. A la mujer se le atiende más que al hombre. El hombre es duro, la mujer es más sensible, es más tierna, es aceite, es suaviza, etc. Fíjese que en la transfiguración no fue para todos. Y en el llamado de los 12 no fue a la multitud. Llamó 12. En el monte de la transfiguración llamó solamente a 3 de los apóstoles. ¿Por qué no llamó a todos? Y a veces dentro de la iglesia, cuando hay gente que está muy cerca del pastor, se sienten celosos, molestos, se empieza la murmuración. Hermano, Dios los pone a las personas donde Él quiere. Oh, mira este oreja. No es oreja. Fíjese, le quiero mostrar esto. En Marcos, capítulo 9, del versículo 1 al 13. ¿Usted, hermana Graciela, me va a ayudar hoy o no? ¿Tiene su micrófono ahí andando? ¿Los sonidistas se lo prepararon o están durmiendo y de picnic allá atrás? Marcos capítulo 9. Fíjese del versículo 1 al 13. Habla de la transfiguración del Señor. Marcos 9:1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. ¿Por qué llamó solamente a Pedro,
a Jacobo y a Juan. Si habían 10 o 12, ¿por qué llamó a esos? Porque Dios, hermano, Él llama para la obra específica a quien Él quiere. Y a veces tenemos esos problemas adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes, gracias a Dios, porque ¿dónde lo puso Dios? ¿Qué es el don que le dio Dios? ¿Qué función tiene? Cumpla su tarea, porque la viuda que dio una monedita muy chiquitita y habían ricos que daban grandes riquezas, dice la palabra, dio más que todos, porque Dios juzga el corazón, Dios juzga la intención, Dios juzga otra cosa, no juzga por la cantidad, sino por la calidad del corazón, del servicio, del amor por Cristo, de despojarse de todo. Ella dio todo lo que tenía, una blanquita, pero dio más que todos. ¿Lo entendió o no, hermano? Ahora, ¿qué dice ahí, hermana Graciela? Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron y no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo, y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y les hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Ahora la pregunta es, ¿por qué llamó a 3 nomás? Hermano, siempre Dios va a llamar para sus trabajos, para su obra específica, pero no a todos. Ahora, cada uno es útil y es importante para la obra porque Él repartió dones conforme a su voluntad. Y Él dio ministerios, y Él dio los dones del Padre. Y está todo en la Biblia, hermano, para que entendamos que cada uno tenemos una tarea, una misión que cumplir. Cumplámosla, seamos fieles, seamos íntegros, y Dios va a recompensarnos, ¿o no es así? En este monte de la transfiguración, cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablaba de Elías, que se le apareció. Elías representaba a los profetas. Elías no conoció muerte. Elías fue trasladado en un carro de fuego. ¿Recuerdan eso? Eliseo, si veía cuando Elías era trasladado, el Señor le iba a dar lo que él le llamaba una doble porción de su espíritu. A tal punto que cuando Eliseo murió y lo tiraron allí en una tumba, en un pozo, ¿me entiende? Había allí, hermano, muertos que se juntaron los huesos y vivieron. ¡Qué misterio! La unción, el poder, la autoridad. Pero ahí ya había un mensaje: Israel muerto espiritualmente, pero un día se va a formar. Y hubo un profeta que profetizó a los huesos secos y se levantó Israel y está, pero todavía no tiene el espíritu. Pero ¿qué decía Pablo?
Israel en los últimos días, todo Israel será salvo. Y correrán de un lado para otro y no terminarán de recorrer, dice, todos los lugares que ellos tienen sin que vean el Hijo del Hombre venir para el rescate de ellos. Todo está en la Biblia. Amén. Entonces Elías representa a los profetas, pero Moisés, la ley de Dios, a él se le confió la ley. Esa ley que, hermano, en el Antiguo Testamento marcaba cómo debía conducirse el pueblo. Y en el Nuevo Testamento, Pedro, pastor, le encomendó la iglesia. Pedro, esto no te le reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué le dijo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿La roca quién es? Es Cristo. No es Él la roca. No, es Cristo. Porque Él declara y dice claramente allí que es Cristo, sobre esta roca, Cristo. Esto nos reveló carne y sangre, edificaré mi iglesia. Pero Pedro recibe lo que se llama, se paró Pedro y los apóstoles atrás y le dijeron, bueno, pues pensá llevar a cabo tu tarea. Y entonces Pedro se para allí en Pentecostés y allí levanta, y esto fue dicho por los profetas, y allí cita toda la historia de Elías para entender un poco el profeta Elías, ¿me entiende? Y presenta la palabra, muy maravilloso. Ahora Juan, ¿qué era Juan en la isla de Patmos por causa del testimonio? Pero era el apóstol ¿de quién? Del amor. Que se recostaba al pecho del Señor y que en algún momento hubo celo entre ellos o no. Y el Señor dice, ¿qué a ti? Como diciendo, ¿qué tenés que meterte en cosas que no tenés que meterte? ¿Qué tenés celo? ¿Qué tenés envidia? ¿Por qué? Si a ti se te ha dado una tarea y a este otro se le dio otra tarea. Y después aparece también Jacobo. Jacobo, muerto allí, dando su vida por Cristo. Con el bautismo con que quieras que ser bautizado, seré bautizado. ¿Qué sabemos cómo vamos a terminar? A menos que Dios nos revele. ¿Alguno de ustedes le gustaría el bautismo de la muerte? Que por causa de Cristo lo agarren como a Esteban y le metan pedrada por la cabeza hasta que muera. ¿Vio, hermano? ¿Vio? Entonces, cada uno tiene una tarea, una misión que cumplir. Ahora, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, capítulo 2 al 7, habla que el Señor se le apareció, hermano, a sus apóstoles, a Pablo como un abortivo, el último de los apóstoles, de inspiración y de revelación. Ojo con esto, porque hoy hay un montón de apostolitos que no son apóstoles, que hablan de nuevas revelaciones, y la Biblia dice, viniera un ángel, viniera alguien a traer nuevas revelaciones, sea un anatema. Cuidado con esto, y la nubecita querida, cuidado con esto. Apóstoles de revelación, apóstoles de inspiración fueron, y el último de todos, como un abortivo, fue el apóstol Pablo. Él lo dice claramente. Los demás son apóstoles enviados que se llamaban antiguamente misioneros, que lo envía la iglesia. Esto es doctrina. No se deje engañar, Cuidado. Por eso le digo, estudien la Biblia, estudien la Biblia, estudien la Biblia, porque muchos se caen en ese error. Dice, por el cual asimismo se retiene la palabra que os he predicado. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 10, versos 2. Retiene la palabra que os he predicado, soy salvo. ¿Qué hay que hacer? Retener la palabra. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Y que padeció, y apareció a Cefas. ¿A quién apareció? A Pedro. Y después, ¿a quiénes? A los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya durmieron.
Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Entonces, hermano, el Señor después de la resurrección se le apareció allí. Bueno, en uno de los momentos le dio esa gran comisión. Ahora Juan capítulo 13, versículo 12 al 20, dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, sino el enviado es mayor que el que lo envió. Ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿No hablo de todos vosotros? Yo sé que a quienes he elegido, mas para que se cumpliera la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo he enviado, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús siempre sabía de que iba a haber alguien que lo iba a entregar, pero que también fue necesario para justamente que se cumpliera la palabra profética. Y la iglesia de Cristo, hermanos, fuimos llamados todos por esa gracia con que Él nos ama. Y nos dio la oportunidad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dentro de nosotros hemos nacido de nuevo. Hemos recibido el Espíritu Santo. Y ya estamos completos en Cristo, no nos hace falta nada, dice la Biblia. Al tener el Espíritu, hermano, tenemos todo. Pero tenemos que entender cada uno de nosotros que fuimos llamados, hermano, para una obra específica. Estos días un hermano fue presentado ante un médico, me contaron el testimonio, está entre nosotros, y le dijeron los problemas que él tiene. Y le recetaron un medicamento carísimo, pero dándole a entender que por ese medicamento él vive. Pero dijo, doctor, yo estoy preparado, si tengo que irme, me voy con mi Señor. Lo quedó mirando el médico, pero él pudo hablar de su fe, pudo testificar de que si hay que irse de esta vida, estamos preparados. ¿Todos estamos preparados? ¿Todos estamos listos para irnos con el Señor? ¿Hemos recibido su palabra? ¿Hemos recibido el Espíritu? ¿Estamos trabajando cada día para dar mejores frutos? ¿Identificamos nuestros pecados y nuestras miserias y los confesamos como tales? Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Y cada uno en su área, en su tarea, está cumpliendo la tarea? Me decía el sonidista, quisiera que dé un mensaje, pastor, a todos los que son los sonidistas. Le digo, juntarlos vos. Hablarles vos. Decirles vos las cosas. Que lo que ves que está bien y que lo que ves que está mal. Pero le dije esto. Dijo, si los sonidistas no tienen buen oído, olvídate, no es tecnología, es oído. Tener oído. Poder decir, este órgano
o este instrumento, o este otro instrumento está muy alto, hay que subirlo, hay que bajarlo, esta voz hay que bajarla porque es muy chillona, depende la canción, la alabanza. Oh, Dios mío, qué tarea difícil. Pero cuando todos queremos hacer lo mejor para nuestro Dios y le pedimos, Él nos va a ayudar. Y cuando los que están vigilando allí de vigilancia están cumpliendo su tarea, van a estar mirando. A ver, ¿cuántos vigilantes tenemos aquí? A ver, acá hay una jovencita que está. ¿Sos vigilante? ¿Está de vigilante o no, mija? Ah, ¿no? Está parada ahí en la puerta. Allá hay uno. Bueno. Yo les voy a dar un nombre nuevo, ¿no se me van a enojar? Vigilante lechuza. La lechuza da vuelta en la cabeza así. ¿Usted vio una lechuza en el campo? ¿Cómo da vuelta la cabeza así? Y el vigilante tiene que estar así como una lechuza, mirando para acá, mirando para allá, mirando para acá, mirando para allá. Como los que vigilan los partidos de fútbol, ¿vio? Que todos miran los jugadores de fútbol y no miran a los que están en la tribuna y se arma cada una. A veces dentro de las iglesias pasa eso. Cumpla su tarea. El pastor tiene que cumplir su tarea, la pastora tiene que cumplir su tarea. ¿Me entiende? Cada uno tiene una tarea. Ayer fue ayer, se juntaron los de finanzas, ¿no? Y se comieron unos lindos pollos, pata de pollo en un disco, ¿sí? Estaba muy rico, ¿eh? Pero no lo invitaron al pastor. No, por favor. Yo estoy muy gordo, estoy comiendo demasiado. Vamos a ponernos de pie, hermanos, dándole gracias al Señor. Yo quiero llamar a los hermanos, a los que quieren venir, y a decirle, Señor, yo quiero morir a todos los intereses personales. Yo quiero morir. Yo no quiero seguir viviendo los intereses personales. Yo quiero morir. Yo quiero subir a la cruz, quiero morir ahí. Yo quiero, Dios mío, que realmente pueda ser útil en el trabajo, en la tarea que tengo que desempeñar. Amén, hermano. Entonces, cuando la iglesia, hermano, se una y cada uno funcione bien, el Señor nos va a conceder esas 5.000 personas por las cuales estamos trabajando, por las cuales estamos orando, por las cuales levantamos este auditorio. Amén. Y Dios va a hacer las cosas, hermano. Va a ver cómo las va a hacer el Señor. Pero Dios nos dio autoridad para sanar enfermos, para echar demonios, también para resucitar muertos. Pero a mí no me mandó todavía el Señor a resucitar a un muerto. Amén. Y a veces nosotros miramos a la persona por su vestidura, como aquellos misioneros, maestros que fueron a enseñarle a un pastor, porque decía, pobre hermano, qué falta de conocimiento escritural tiene. Vamos a ir a enseñarle. Y qué lindo cuando hay un espíritu así, ¿no? Y cuando lo vieron al pastor allí muy humilde, vino alguien y le dijo, pastor, la hermana fulana murió. Y el pastor muy tranquilo le dice, bueno, tranquilo hermano, ya vamos a ir a resucitarle. Y estos maestros de la palabra decían, pobre, qué falta de conocimiento. Pero después él agarró y dijo, vamos pastores a resucitar a la hermana. Y fue y estaba muerta. Y le da por el nombre, le habla y dice, levántate. Y se levantó la muerta. ¡Ala! ¿Usted entiende lo que es eso? Usted se da cuenta que Dios llamó lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es. Porque lo que era, no quisieron oír la voz de Cristo.
Porque lo que eran dignos no fueron dignos. Todos los prediqué estos días, ¿lo recuerda o ya se olvidó? Dios llama a que tiene un corazón noble, a quien ama de verdad al Señor, a quien le cree al Señor. Y cuando usted le cree, en algún momento el Señor le va a decir, anda, resucitame a tal hermano o a tal hijo. Como aquel pastor que en algún momento le dijo al Señor, anda, resucítalo. Y cuando llega estaban allí en el velorio y estaba el muerto allí. Y el Señor le dijo, bueno, pará el cajón ahí en la pared. ¿Se imagina el revuelo que se armó ahí? Y pararon el cajón ahí. Y le decía, camina, sal de ahí. No salía. Entonces el Señor le dijo, le recordó aquel pasaje que el Señor no pudo resucitar porque había incrédulos. Saca a estos incrédulos. ¿Vio que está en la Biblia eso? Saca a estos incrédulos. Y los sacó, váyanse ustedes. Y cuando los incrédulos se fueron, le dijo, camina, sal. Y salió caminando el muerto. ¿Qué haría usted? Se muere usted también. Hermano, algunos dicen, eso fue para el primer siglo. Hermano, la Biblia a mí me enseña que Dios no ha cambiado, es el mismo ayer y hoy. Que perdemos la fe, sí, la estamos perdiendo por todas las influencias de un mundo, de un sistema, de doctores, Señor, conforme a sus propios intelectos y deseos personales. Pero mantengamos, hermano, viva la fe de Cristo y digámosle, Señor, quisiera que estas cosas sucedan. Quisiera que un día a lo mejor usted lo hiciera dentro de mi casa, de mi iglesia, con alguno de nosotros, pero permíteme ser un creyente de saber que nada es imposible para Dios. ¿Decimos eso o no lo decimos? A mí me ha tocado pasar por situaciones así con Graciela. El diablo siempre se opone a que sucedan milagros y sucedan maravillas. Y una cosa le voy a recomendar, hermano, ustedes que están al frente de personas, de la célula. Cuando alguien recibe una sanidad, hágale ver que la recibió. Porque algunos reciben la sanidad y no se dan cuenta que fueron sanados. También dice eso la Biblia. Recién hablé antes de empezar la reunión con nuestra hermana Gabriela. Le digo, ¿cómo estás, hija? Pastor, me dice, ese día que usted oró por mí, se me fue todo. ¿Me dijiste así o no? ¿Nos dio autoridad el Señor para sanar enfermos? ¿Nos dio autoridad, hermano, para hacer maravillas en el nombre del Señor? ¿Pero le creemos o no le creemos? Bueno, los que quieren venir al altar, vengan. Oraremos. Tu carne te va a decir otra cosa, tu yo. Pero quizás el Espíritu dice, pasa. Para que los ancianos, para que nosotros los pastores podamos orar por tu vida. Y dice, Señor, por favor. Y puedas decirle acá en el altar, Señor, quiero morir a todos los intereses personales. Tú puedas decirle, Señor, quiero morir a todos los intereses personales. Amén.